Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos nuevamente en esta clase de lengua castellana. El día de hoy vamos a hablar sobre producción e interpretación textual, sobre coherencia y cohesión. Entonces, vamos a hablar netamente de los textos. Debemos tener claro que para que un texto sea comprensible, para que en un texto se pueda identificar el tema que se aborda o que se quiere abordar, es necesario que la construcción interna presente dos elementos cruciales: la coherencia y la cohesión. Entonces, vamos a ver qué es la coherencia. Es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar un texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para que se entregue un mensaje comprensible. Es decir, que cuando una persona lee el texto va a comprender cuál es su finalidad y va a entender qué está diciendo ese texto. Entonces, ¿cómo vamos a saber si un texto es coherente? Respondiendo la siguiente pregunta: ¿de qué se trató el texto que leí? Entonces, si podemos darle respuesta a esa pregunta, sí había coherencia en ese texto, ¿ya? Ahora, debemos comprender que existen dos tipos de coherencia. Está la coherencia global y está la coherencia local. En la global se observa cuando a lo largo de un texto, ya sea de una página o de 500, se puede determinar la idea que quiere transmitir o el tema preciso. Entonces, eso quiere decir que si vas a construir un texto de una página o de 500, se debe determinar cuál es el tema, cuál es la idea, qué es lo que quieres expresar. Y en la coherencia local ya corresponden a las relaciones que se establecen en las distintas partes del texto, entre oraciones y párrafos. Entonces, aquí en la coherencia local debemos tener en cuenta lo que observábamos en una clase pasada de conectores, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta que las oraciones y los párrafos deben estar unidas de manera tal que sea comprensible y entendible lo que se quiere decir. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer un texto del síndrome de Asperger y después vamos a mirar si es posible, si realmente el texto tiene o no tiene coherencia. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al funcionamiento social, la comunicación y el lenguaje, la capacidad motora y las actividades e intereses del individuo que lo sufre, pese a que la inteligencia es normal. Actualmente el síndrome de Asperger ha sido descatalogado del Manual de Criterios Diagnósticos y esta categoría ha pasado a estar englobada dentro de los trastornos del espectro autista. Sin embargo, cabe explicar aquí sus causas, síntomas y señales para poner en contexto una etiqueta diagnóstica que fue ampliamente usada durante las últimas décadas. La causa del síndrome de Asperger parece ser la difusión de varios circuitos cerebrales, y las zonas afectadas son las estructuras que están involucradas en el desarrollo de la amígdala, los circuitos frontoestriados y temporales y el cerebro, elación social. Entonces, como podemos observar en ese texto, en cada uno de sus párrafos es posible comprender el tema central, es decir, se estaba hablando del síndrome de Asperger. Las ideas en cada uno de esos párrafos son claras y son concretas. Entonces, ahora yo les hago la pregunta a ustedes. Es importante que se respondan de manera individual. ¿Comprendes la importancia de la coherencia? ¿Ya? Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que la coherencia no va a ser posible si no existiese la cohesión. Ahora vamos a mirar qué es la cohesión. Es una propiedad fundamental del texto que le proporciona sentido tanto a los enunciados, a las frases, a las oraciones, como al conjunto de todos ellos. La cohesión de un texto dependerá de la distribución y del orden de los elementos que componen una oración.
Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o como signos de puntuación. Entonces miren cómo la puntuación, esos temas que veíamos desde la primaria, entran a dar importancia y valor al texto. Entonces vamos a ver un ejemplo. En la A, caminé, caí, me puse de pie. En la B, no iré a la playa, sino al río. En el ejemplo A se utiliza la coma para separar los elementos que constituyen el enunciado, mientras que en la B se aplica la coma y un conector. El conector es si no. Ambos son comprensibles, por lo tanto se puede decir que tienen cohesión. Como autor es importante que sepas diferenciar entre la coherencia y la cohesión. Además es primordial que aprendas a utilizar conectores. Para esto te invito a leer el próximo artículo. Vamos a mirar cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión. ¿Listo? Primero vas a seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y que se va a organizar. La van a mirar si la van a distribuir en capítulos, en párrafos, en oraciones. Después van a utilizar la estructura adecuada para cada tipo de texto y por último realizan un ordenador gráfico. Cuando hacemos todo ese proceso estamos hablando de coherencia. Y cuando hablamos de cohesión es cuando utilizamos mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre las partes. Es decir, observamos que no hayan repeticiones de palabras, hacemos uso de sinónimos, hipónimos e hiperónimos. Hay uso de palabras pertenecientes al campo semántico, es decir, si estamos hablando de síndromes, hacemos o tenemos palabras relacionadas a los síndromes, a la ciencia, a todo lo relacionado a ello. Usamos marcadores discursivos, es decir, utilizamos los conectores y los signos de puntuación correctamente. Entonces, en la coherencia respondemos a la pregunta: ¿comprendí de qué trataba el texto? Y en la cohesión hacemos alusión a la correcta utilización de conectores y de signos de puntuación. Estos fueron los referentes de donde utilicé la información para la clase de hoy. Muchísimas gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.